Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco convoca el año de San José para implorar por su intercesión e imitar sus virtudes. El 2021 será un año especial para la Iglesia. Estará dedicado a San José. El Papa Francisco lo ha declarado así por conmemorarse los 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia Universal durante el pontificado de Pío IX en 1870. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. El objetivo de Francisco es que crezca el amor a este gran santo para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes. Para guiar este año, Francisco ha publicado la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre. En ella explica que los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. La carta repasa 7 características de la vida de San José, desde el amor, la ternura, la obediencia y la acogida hasta cualidades como la valentía creativa, su ejemplo de trabajo y su discreto servicio desde la sombra. El Papa también ha querido ofrecer la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria hasta el 8 de diciembre de 2021. Es una gran manifestación de misericordia y piedad. La Iglesia muestra su maternidad poniendo a disposición medios para arreglar todas las deudas y consecuencias del pecado. Las condiciones para obtener la indulgencia plenaria en el año de San José son las mismas de siempre: confesión sacramental, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. El Santo Padre convoca a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Irak y Siria. El Papa pide a la comunidad internacional abordar la crisis humanitaria en Irak y Siria. Lo hace en un videomensaje a una reunión virtual organizada por el Vaticano sobre esta tragedia. En su mensaje recuerda a las millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de los horrores de la guerra y la persecución. In particolare ricordo i cristiani costretti ad abbandonare i luoghi dove sono nati e cresciuti, dove si è sviluppata e arricchita la loro fede. En su mensaje, el Papa llama a la comunidad internacional a que trabaje junta para hacer todo lo posible para promover el regreso de las personas desplazadas a sus hogares. Rivolgo un appello alla comunità internazionale perché si faccia ogni sforzo per favorire questo rientro, garantendo le condizioni di sicurezza e le condizioni economiche necessarie perché ciò si possa avverare. Ogni gesto, ogni sforzo in questa direzione è prezioso. El Papa destaca la importancia del trabajo que ya está llevando a cabo la Iglesia para promover esta misión. La Chiesa non è una ONG. La nostra azione caritatevole deve essere ispirata dal e al Vangelo. Questi aiuti devono essere un segno tangibile della carità di una Chiesa locale che aiuta un'altra Chiesa che sta soffrendo, tramite questi mezzi meravigliosi che sono le agenzie cattoliche di aiuto umanitario e di sviluppo. En esta reunión participaron representantes de unas 50 ONG católicas, obispos de Siria e Irak, representantes de instituciones religiosas y congregaciones que trabajan en la zona y países vecinos, y nuncios apostólicos de la región. El encuentro se centró en cómo mejorar la ayuda a las poblaciones de Oriente Medio afectadas por la actual pandemia y la terrible crisis humanitaria en la región. El Vaticano ha modificado horarios de ceremonias para la Navidad a causa de la pandemia.
A propósito de las medidas por la pandemia, el Vaticano ha adaptado los horarios de las celebraciones del tiempo de Navidad. La tradicional y esperada Misa de Gallo, que se celebra comúnmente a las 21:30 horas de Roma, se celebrará a las 19:30. El Papa tampoco se asomará al balcón central de la Basílica de San Pedro para la bendición Urbi et Orbi, tal como pasó el domingo de Resurrección. Le impartirá desde el interior de la Basílica a las 12 horas de Roma, del 25 de diciembre. Pero sí se mantiene el horario del 31 de diciembre para las vísperas y el Te Deum en agradecimiento al año transcurrido en la Basílica de San Pedro a las 19 horas. La primera misa del 2021 se celebrará a las 10 horas de Roma en la solemnidad de María, Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz. La participación en estas ceremonias será muy limitada. Según las medidas de protección previstas, claramente se respetará la distancia interpersonal y el uso de las mascarillas será obligatorio. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 11 de San Mateo. Y ahora dice Jesús, ¿con qué voy a comparar a esta gente religiosa? Como en aquellos niños que les gritan, tocamos la flauta y no bailaron. Tocamos una melodía triste y no lloraron. Y es verdad, muchas veces nosotros no somos capaces de ubicarnos en el ambiente y en el lugar que nos encontramos. Y cuando tenemos que llorar con el que sufre, con el que siente ese dolor, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos a un lado. Y cuando debemos de disfrutar la alegría de otro, porque tuvo un hijo, porque se casó, porque tuvo un bautismo, un cumpleaños, tampoco nos reímos. Y es que debemos de ubicarnos en el lugar que nos encontremos y acompañar y solidarizarnos y ser parte del ambiente. Lo mismo pasa con Juan, que decían que tenía un demonio, y con Jesús, que era un glotón. Lo mismo sucede también en cada una de nuestras comunidades religiosas, en nuestras comunidades parroquiales. ¿Por qué? Porque cuando hay que celebrar, no celebramos. Cuando hay que llorar, no lloramos. Cuando hay que solidarizarnos, tampoco lo hacemos. La llamada del Señor en este Evangelio es para que tú y yo nos ubiquemos, que sepamos dónde debemos estar para mostrar la gracia de Dios, su amor, su misericordia con aquellos que convivimos. Que así sea. La Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos es el último recurso que tiene el presidente Trump para revertir resultados electorales. La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el Procurador General de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas, donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña. Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo. Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente. En el Congreso hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mire hacia el futuro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. El hijo del presidente electo,
Joe Biden, está bajo investigación por sus impuestos. El hijo del presidente electo Joe Biden, Hunter Biden, foco de ataques del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos durante la campaña por la Casa Blanca, dijo el miércoles que la Fiscalía de Estados Unidos en Delaware está investigando sus asuntos impositivos. Algo que él dijo haber descubierto solo este martes, cuando los fiscales informaron a su abogado. Me tomo este asunto muy en serio, pero estoy seguro de que una revisión profesional y objetiva de estas cuestiones demostrará que manejé mis asuntos de manera legal y apropiada, incluso con el beneficio de asesores fiscales. El equipo de transición de Biden emitió el miércoles un comunicado sobre el asunto. El presidente electo Biden está profundamente orgulloso de su hijo, quien ha superado difíciles desafíos, incluidos los feroces ataques personales de los últimos meses, solo para emerger más fuerte. CNN informó que los investigadores han estado examinando múltiples problemas financieros, incluidos si Hunter Biden y sus asociados violaron las leyes fiscales y de lavado de dinero en negocios en países extranjeros, principalmente China. Según los medios, la investigación comenzó en 2018 antes de la llegada de William Barr como secretario de Justicia. La prensa estadounidense consultó al departamento, pero este se negó a comentar. La noticia llega mientras Biden sigue anunciando su gabinete, en el que Susan Rice, ex consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, liderará el Consejo de la Casa Blanca para la Política Nacional. El senador Doug Jones de Alabama podría ser nombrado secretario de Justicia, mientras medios revelan que Pete Buttigieg, candidato en las primarias demócratas y cara nueva del partido, podría encontrar espacio en la presidencia Biden. El presidente electo estará listo para hacer campaña en Georgia desde la próxima semana, donde en enero se votará para elegir los 2 senadores, algo que podría determinar el equilibrio del Senado y muchas políticas futuras del nuevo mandatario. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El Salvador no es elegible para el nuevo Fomilenio. Ampliamos más en la siguiente nota. El director residente en funciones de la Corporación del Reto del Milenio dijo que la próxima semana la entidad revisará la lista de países que podría acceder a un nuevo convenio. El Salvador no forma parte de ella. Desde ese momento empieza a tomar medidas de desarrollar un programa, pero aún así la etapa primero es calificar bajo de los indicadores. Entonces en este año no lo van a hablar de la elegibilidad de El Salvador para un programa nuevo porque todavía no ha cumplido con el scorecard, con los indicadores y especialmente esta de control de corrupción. Esta semana el presidente Nayib Bukele aseguró que la MSC estaba satisfecha con el trabajo del país. La realidad es que nuestro país ha superado con creces las evaluaciones que la Corporación del Milenio ha hecho sobre la ejecución y sobre los otros indicadores que ellos toman en cuenta para esto del Fomilenio. A esto se suma la falta de soluciones para financiar los $50 millones que hacen falta para concluir los proyectos de Fomilenio 2. Playtest dijo que incluso podría ser necesaria la opinión de la Corte Suprema de Justicia para solventar el impasse, puesto que el convenio se hizo con el país y no con un órgano del Estado en específico. No cabe la menor duda que cada día que pasa de un proyecto que está paralizado está significando costos, ¿verdad? Está significando costos, personas que no están trabajando, proveedores que se han quedado probablemente también con algún tipo de operaciones realizadas, ¿verdad? Y si no se resuelve, eso se va a convertir más adelante en un reclamo. Dijeron que esta carrera contrarreloj está llevando a Fomilenio 2 a un punto crítico, en virtud de que la Asamblea Legislativa entraría en vacaciones de fin de año. Por ello, fueron enfáticos en que los fondos se necesitan antes de que finalice el 2020. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos tiene preparado un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que acontece en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Lo primero que quiero resaltar es que el Congreso, en una mayoría aplastante, ha aprobado la eliminación
de la inmunidad parlamentaria. Es decir, los parlamentarios, los congresistas, no van a tener inmunidad. Tienen que ser juzgados como cualquier otro. Segundo, en el Congreso, la Comisión de Constitución ha aprobado el que los expresidentes, cuando dejan ya de ser presidentes, no puedan salir del país durante un año. También hay manifestaciones en contra de muchas actitudes. Ahora están especialmente los colectiveros, aquellos taxis grandes que llevan gente que la cogen al paso, y ellos quieren una ley que les formalice porque están trabajando muy informalmente. También hay que resaltar que las comidas y bebidas no van a ser aprobadas para las sesiones del cine. Por otra parte, el teatro va a reabrir sus puertas en el mes de febrero. Las enfermeras del Ministerio de la Defensa y enfermeros están reclamando el bono que les prometieron. Ellas aceptaron el moverse, el ir a las casas, el visitar a la gente, pero no les ha llegado este bono y lo están reclamando, creo que con toda razón, porque lo prometido es deuda. Hay mucha ilusión para que el día 15 se reanuden los vuelos internacionales directos, por ahora a Madrid, a Barcelona, a París, a Ámsterdam y a Londres. Es una buena noticia para incrementar el comercio y también el turismo. También Cáritas sigue la campaña de compartir que está difundiéndose por varios medios de comunicación. Quiere que todo el que pueda lleve algunos alimentos, víveres, al almacén de Cáritas Lima en el jirón Chancay 282, cuadra 2 del jirón Chancay. Aunque sea poquito, pero entre muchos puede haber un gran almacén para que esta Navidad, a través de los comedores parroquiales y otras entidades, llegue alimento a las familias, que nadie pase hambre. La Iglesia siempre preocupada por los que sufren, por los que padecen hambre. También queremos resaltar que han fallecido durante la pandemia, según datos oficiales, 36.499 personas. En las últimas 24 horas han fallecido 44 personas. Ojalá disminuya hasta 0. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Ratifican asignación para FODES y FOMilenio 2. Ampliamos más en la siguiente nota. 59 votos a favor. Los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron la reforma al decreto 640, que modificó el destino de 354 millones de dólares. Inicialmente, el monto era para pagar a proveedores del Estado y la devolución de IVA a exportadores, pero luego se destinó para FOMilenio 2, FODES y veteranos. El no pagar salarios es algo imperdonable. Lamentamos estos dos vetos, atrasa todo. En cuanto a FOMilenio, le reiteramos al pueblo norteamericano el aprecio que esta Asamblea Legislativa le tiene a esos fondos del milenio. Estamos haciendo una acción de superación del veto para salvaguardar el interés público
para salvaguardar el interés de la nación. El presidente Nayib Bukele dijo que ese dinero ya no estaba disponible porque se usó para pagar los proveedores del Estado. Pero los legisladores creen que esto constituye una nueva irregularidad en el uso de fondos por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Nosotros, como dice la ley, debemos de notificar cuando hay el conocimiento de un potencial cometimiento de un ilícito. Estamos obligados a dar aviso a la Fiscalía y eso es lo que va a acontecer. Y se nos dijo que ese dinero ya se lo habían gastado. Al ser informados oficialmente que ese dinero ya se lo habían gastado y además en los medios de comunicación, pero no tenían autoridad ni autorización ni base legal para hacerlo, estamos obligados a notificar. Por ello, los partidos de oposición acordaron interponer un nuevo aviso en contra de Zelaya ante la Fiscalía y Corte de Cuentas por la posible comisión de delitos. Esos son aspectos que determinará la Fiscalía General de la República, pero es potencialmente no solamente un caso de malversación de fondos, acciones arbitrarias, sino también una omisión del cumplimiento del deber. Abre la posibilidad que el fiscal general de la República constate que han ocurrido delitos. El presidente Bukele reaccionó en Twitter y dijo: estos diputados no han leído el artículo 226 de la Constitución y además están repartiendo un dinero que ya se asignó y ejecutó en otros rubros que ellos mismos aprobaron en el mismo decreto 640 actual, que hoy por hoy sigue siendo ley de la República. Pero los legisladores advirtieron que el artículo 131 de la Constitución confiere a la Asamblea Legislativa la facultad de aprobar y reformar los montos presupuestarios. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid. Hoy, 11 de diciembre, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Dámaso. Conozcamos su historia. Desterrado por el emperador Constancio II, partidario de la herejía de los arrianos, el Papa Liberio, desde su exilio en Berea, nombró a Dámaso, su hombre de confianza, a quien había ordenado sacerdote poco antes de partir, como su vicario en Roma, y por eso al morir se convirtió en su heredero natural y así Dámaso fue elegido Papa el 1 de octubre del 366, pero la poderosa facción arriana, que actuaba a la sombra, designó el mismo día a su líder, el diácono Ursicino, como sucesor de San Pedro, y la enconada disputa se regó como pólvora en la ciudad eterna. Cuando las autoridades civiles intervinieron para sofocar la controversia, ya 137 muertos alfombraban las calles, pero el rescoldo de la fogata teológica aún humeaba y el bando arriano la atizaba con calumnias, mas la providencia se puso del lado de Dámaso una mañana en la que salía de oficiar la Eucaristía en la Basílica de San Juan de Letrán, y al sentirlo, un ciego que mendigaba en el atrio le pidió a voz en cuello: «Santo Padre, curadme». El pontífice llegó hasta él, le hizo la señal de la cruz sobre los ojos y le dijo: «Tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y saltando de alegría se fue pregonando por las calles romanas el milagro, y el pueblo, convencido de su santidad, lo aclamó como papa legítimo. Dámaso, nacido en Lusitania, en la actual Portugal, en el año 304, era hijo de un escribano que al enviudar se hizo diácono. Luego se ordenó de sacerdote y en ese ambiente de piedad creció y se formó para la carrera eclesiástica, la que abrazó siendo muy joven, y dada su austeridad, ejemplo de vida y consagración al estudio de las Sagradas Escrituras, pronto alcanzó el archidiaconado y ya maduro, el Papa Liborio lo designó administrador de buena parte de los bienes de la Iglesia y con entereza defendió al pontífice de los ataques arrianos, lo acompañó en su exilio, pero por orden del desterrado volvió a la ciudad eterna como su representante personal, y al morir Liberio, Dámaso ascendió al trono de San Pedro cuando contaba 62 años y comenzó a librar una ardua batalla contra el avispero arriano que no dejaba de aguijonearlo, aún después del milagro del ciego, hasta que el emperador Valentiniano lo reconoció como legítimo sucesor de San Pedro y confinó a Ursicino y sus secuaces en una colonia de las Galias. Libre de su archienemigo, el Papa Dámaso se dedicó a poner orden en la casa y, amparado por el nuevo emperador Teodosio, que declaró al cristianismo como religión oficial y al obispo de Roma su cabeza visible, afirmó la autoridad papal sobre la cristiandad y al escindirse el imperio romano en dos, Oriente y Occidente,
puso al frente de este último un delegado de la Santa Sede con autoridad soberana sobre todas las iglesias orientales. San Dámaso, apuntalado en el talento y conocimiento de su secretario, el joven Jerónimo de Estridón, edificó sólidamente el entramado teológico de la Iglesia, partiendo de la traducción de la Biblia que del hebreo y el griego hizo, por orden suya, este brillante doctor de la Iglesia, versión que es conocida como la Vulgata y fue la Biblia oficial de la Iglesia a lo largo de 15 siglos, para la cual el mismo Papa San Dámaso escogió los 46 libros que componen el Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Prohibió a los clérigos que recibieran donaciones de viudas, que frecuentaran sus casas, y les ordenó vivir en castidad y abstinencia. Introdujo en las celebraciones litúrgicas la palabra aleluya, que en hebreo significa alabada Yahvé. Compuso epitafios para los mártires que reposaban en las catacumbas de San Calixto, para que no se perdiera la memoria de ellos, y creó la fórmula con la que se rematan todas las oraciones: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justamente con esta expresión, San Dámaso despidió su vida después de 18 años de fructífero pontificado, el 11 de diciembre del año 384, cuando contaba 80 años. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Dámaso que nos dé firmeza para sostener las verdades de la Iglesia sin temor ni dudas. Y para el final de nuestro noticiero les invitamos a disfrutar del segmento El Minuto de San Óscar Romero. Monseñor Romero decía, el profeta tiene que ser molesto a la sociedad cuando esta sociedad no está con Dios. Durante una homilía de agosto de 1977, hacía expresar su sentir y tenía una base profunda. ¿Por qué? Porque siempre denunciaba las injusticias cometidas por aquella sociedad que se empecinaba en mantener marginados, humillados, explotados a los más vulnerables, a los pobres de la sociedad. Constantemente en los periódicos nacionales, estos mismos caudillos decían, Monseñor Romero es un cura comunista. No, Monseñor Romero era el profeta de los pobres. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.